7:15 de la mañana se encuentra con nosotros el presidente del Congreso, Luis Iberico. Por supuesto, hay una agenda bastante interesante en estos últimos meses de gestión. Congresista, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Enrique. Y lo primero es, bueno, si va a poder lograrse pues la elección esperada, postergadísima, frustrante del Defensor del Pueblo. Llevamos 5 años con la Defensoría encargada a Eduardo Vega, desde que Beatriz Merino en realidad renunció. Antes hemos tenido a alguien como Walter Albán, me parece que fue también defensor por un buen periodo, creo que no tanto como esta vez, ¿no? No, estamos batiendo récord. Estamos batiendo un récord, efectivamente, que se ha frustrado la elección en sucesivas ocasiones porque no se ha llegado pues a un consenso, básicamente. No es que no haya habido intenciones de las sucesivas, incluso mesas directivas. Pero ahora se ha presentado esta coyuntura política en la cual el fujimorismo, con esta importante mayoría en la próxima administración, hay quienes dicen, oigan, ustedes si quieren dar pues una demostración de apertura democrática, dejen que este Congreso elija al defensor del pueblo y ya ustedes pues arrancan una administración ya con ese cargo ocupado. Y se habla incluso de la Contraloría, se habla del cupo que queda abierto en al Tribunal Constitucional a partir de la salida del señor Óscar Urbiola, expresidente del TC, pero lo más inmediato es lo del defensor. Así es. ¿En qué estamos allí? Bien, lo primero, quiero aprovechar este espacio, Enrique, para volver a invocar a los colegas del Congreso de la República, a los voceros que nos vamos a reunir en unos momentos, para tomar una decisión el día de hoy. Se ha avanzado a paso muy lento en este proceso de elección del Defensor del Pueblo por invitación. Al final hemos quedado con 2 nombres. No quiere decir que ahí se termine el asunto. Una bancada podría proponer otro nombre nuevo, pero eso evidentemente pondría muchas dificultades a este proceso y quizás volveríamos a fojas cero. Se ha propuesto el nombre de Vega y el nombre de Gastón Soto Ballenas. Hasta ahí han llegado los esfuerzos, como bien lo ha señalado, de sucesivas mesas directivas. O sea, no estamos empezando de la nada, estamos empezando ya de un importante avance que se ha dado hasta llegar a 2 nombres. Cuando asumimos la mesa directiva desde la oposición, nos propusimos la elección del Defensor del Pueblo. Lamentablemente, apenas nos sentamos en la mesa los portavoces para ver el tema, hubo bancadas que cambiaron de opinión, prefirieron postergar esa decisión para más adelante, no se pudo avanzar más. Pero ya estamos por terminar la legislatura, ya estamos por concluir estos 5 años del actual Congreso de la República y creo yo no nos podemos ir sin cumplir con la sociedad, con el país, eligiendo una figura tan importante como el Defensor del Pueblo. Te dije con mucha pena que estamos batiendo el récord de tener interinamente al doctor Vega. Y es una pena porque no podemos vivir con un defensor interino. Tenemos que tener un defensor nombrado por el Parlamento, con esa fortaleza, con ese empoderamiento que da el Congreso de la República, con ese mandato que da el Congreso de la República. Yo espero que el día de hoy tengamos una decisión, creo que eso es lo que espera todo el país de nosotros en esta ocasión, y podamos salir anunciando uno de los 2 nombres. Cualquiera de los 2 me parece una excelente figura. Recordemos que optar por la invitación, me imagino yo, tiene pues el propósito también de evitar lo que hemos visto antes, ¿no? Que es el famoso manoseo, ¿no? Que se ponen nombres sobre la mesa y claro, la pugna política hace de alguna forma pues que se exponga toda la hoja de vida y de repente que se manipule también políticamente la hoja de vida. Entonces, claro, si se tiene un consenso previo, al menos sobre 2 nombres, ¿no? En este caso. Ahora, es un consenso que nos debería ir ya, digamos, avisorando una mayoría. Así es. O sea, es un consenso que debería adelantar una mayoría ya sobre un candidato. Claro, si hay un consenso en torno a una de las figuras, lo ideal sería que las bancadas que están votando por la otra opción, que quedaría en minoría, se comprometan a respaldar con sus votos en la sesión plenaria, porque recordemos, necesitamos una votación calificada de 3/5 partes para poder elegirlo en una futura reunión del Parlamento Nacional. Si hoy día sale el nombre del defensor, si hoy día se llega a un consenso, no es como se ha publicado en algunos medios que ya el jueves podríamos estarlo eligiendo. Hay que publicar el nombre durante 7 días, qué sé yo, pero lo bueno es que la próxima semana podría incluso realizarse una sesión extraordinaria dedicada únicamente a la elección del Defensor del Pueblo y con eso creo yo, este Congreso que ya está retirándose, habría saldado una cuenta que tiene con la ciudadanía y no nos iríamos con el penoso récord de haber pasado 5 años sin elegir a esta autoridad. Se dice que el defensor interino, Vega, tenía alrededor de los trascendidos de prensa, ¿no? De 60 votos, 62 votos.
Acá estamos hablando de 80 y... 80 y tantos, sí, 80, 300 partes, no recuerdo el número. Sí. Ajá. Pero sí, son más de 80 votos, y eso es bastante, ¿no? Hay que garantizar primero que hay un quórum importante el día de la sesión, por eso habría que hacer una convocatoria muy especial y asegurar ahí los votos, pero evidentemente. el nacionalismo antes ha favorecido la candidatura de otro candidato, que es el señor Soto Ballena. Sí, claro, ha tenido ese respaldo. Acá, vamos a ver qué sucede el día de hoy. Estaríamos hablando básicamente de la necesidad de un consenso entre fujimorismo y nacionalismo. Es evidente que las bancadas más numerosas, si se trata de contar los votos, son la bancada nacionalista y la bancada fujimorista. Si esas bancadas dividen sus opciones, ya no podríamos ir a una elección, porque ninguno de los dos candidatos podría obtener fácilmente la mayoría que se necesita, ¿no? Es más difícil, no imposible, pero más difícil. Digamos, engarzado en el debate electoral y lo que se viene, y por supuesto ya la posición de mayoría importante, que yo creo que no se puede soslayar y no se puede, digamos, dentro de la campaña se está usando como un negativo también contra los fujimoristas por parte de sus adversarios, pero es lo que es, tienen una mayoría importantísima. ¿Qué peso tendría la elección, por ejemplo, del Contralor? Se habla muchísimo de la importancia, pues, de las políticas anticorrupción. Mire, y el fortalecimiento de la Contraloría está en el centro del debate. ¿Cómo deberíamos elegir al Contralor? ¿Podríamos elegirlo en estos meses que quedan? ¿Y cuál es el procedimiento? Es bien importante elegir al Contralor, porque el Contralor tiene una misión concreta, bien aterrizada, que es cuidar la plata del Estado, ¿no? Ya el periodo del actual Contralor Fuad Curi concluye este mes, y cuando concluye se va. No puede quedarse interinamente. Tendría que asumir no podría, tiene que retirarse y queda el subcontralor, y eso significaría que mire en qué debilidad dejamos a un organismo tan importante como es la Contraloría General de la República. ¿Cuál es el procedimiento? Acá el procedimiento es que el presidente de la República tiene que proponer 3 nombres. O sea, está un poco en la cancha de Palacio de Gobierno, que nos haga llegar, y yo invoco al presidente de la República, que nos haga llegar esos nombres, porque evidentemente se trata de que lleguen las propuestas y que estas sean distribuidas en las diferentes bancadas para que estudien, y luego se cita a la comisión permanente. Mire, ni siquiera al pleno, es relativamente más sencillo. Se convoca a la comisión permanente y es ahí donde se elige al nuevo Contralor de la República. Claro, esperemos que los nombres que nos envíe el presidente sea gente pues con un buen perfil, con capacidad técnica y con capacidad ética también, para poder dirigir la Contraloría y generar la confianza que se requiere para elegir esta autoridad. Es mejor ahora con este Congreso que dentro ya del próximo gobierno y el próximo Congreso, porque de esa manera también estás demostrando que el Contralor que elige este Congreso va a ser, ajeno, independiente, frente al próximo gobierno, que en caso de ser el fujimorismo tendría Parlamento y Palacio de Gobierno juntos. Y lo mismo si es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero es mejor que este Congreso, en este periodo, con este gobierno que ya está también de salida, elija al Contralor para mostrar un grado de independencia frente al próximo gobierno, al gobierno que entra. Ahora, ¿se sabe si el Ejecutivo está trabajando en su terna? ¿Ha llegado información independientemente de si no ha trascendido ningún nombre? No ha trascendido ningún nombre, no he tenido mayores señales, la verdad, ¿no? Pero yo estoy seguro que el presidente va a cumplir con este cometido, lo manda la ley además, ¿no? Y va a ser una importante contribución del presidente Ollanta para con el país proponer 3 nombres interesantes, 3 nombres que garanticen una buena gestión en la Contraloría General de la República. ¿Cómo observa ya usted, bueno, en términos generales, qué cosa es lo que queda de agenda pendiente de aquí a julio? ¿Qué es lo que este Congreso debería Bueno, aprobar? yo ya he señalado que el día jueves vamos a debatir y ojalá aprobar el nuevo Código Penal. Porque el Código Penal... ¿Cuál es la situación con el nuevo Código Penal? Porque se habla mucho que se supone, o sea, o sea, el nuevo Código de Procedimientos Penales es ese, ¿o no, el procedimiento es una cosa. El Código Penal. El Código Penal. El Código donde se establece cómo se castigan los delitos que cometen las peruanas. ¿Qué pasa con el Código Penal? Ya tiene mucha antigüedad y a lo largo de los diferentes congresos se ha ido parchando, cambiando artículos, modificando artículos, y los juristas coinciden en llamarle al actual Código Penal un Frankenstein jurídico. Porque es una cosa a veces hasta descabellada, ¿no? Por una falta de este tamaño te ponen una pena enorme, ¿no? Y por una falta mayor, por un delito mayor, la pena es menor.
¿qué pasa? Muchos de los cambios que ha habido en el Código Penal, hay que reconocerlo, han nacido de coyunturas. La señora que amaneció con el pie izquierdo y le pega una cachetada a un policía está en la cárcel, no está nada bien, claro, la mandan 7 años a la cárcel, y de repente, pero luego vemos asesinos y criminales un homicidio saliendo... culposo, menos años y salen, y ahí tienes a Caracol, por ejemplo, que por tejer a crochet ya lo liberaron en su momento. Claro. Entonces, eso es espantoso. Habiendo asesinado a un Aunque policía. eso ya es más parte de procedimientos penales, pero en fin, se ha trabajado, Enrique, desde el Congreso pasado y no sé si el antepasado, en el nuevo Código Penal. De dar un cuerpo coherente. Claro, porque no es un trabajo sencillo. Lógico. Hay mucho articulado, hay mucha doctrina, mucho derecho comparado, y en el actual Congreso se ha ido trabajando en la Comisión de Justicia a lo largo de los 5 presidentes. Hoy día ya está el congresista Eguren. Incluso se llegó a contratar especialistas para ayudar, y me parece bien, a que se haga una buena propuesta de Código Penal. Esto no se puede quedar tirado. Esto se tiene que discutir y ojalá se apruebe el Código Penal, porque esto va a ordenarnos en el Perú para sancionar adecuadamente, de manera proporcional, racional, los delitos, ¿no? Y de una forma pues gradual, ¿no? Mientras más grave es el delito, más sanción. Podríamos aprobarlo? Es decir, porque esto tiene que entrar a ya una está discusión. Avanzado, ya se comenzó a discutir, de repente le vamos a dar otra vuelta. Yo no tengo problema, ni el flaco Eguren tampoco, en que el día jueves podamos dedicarnos todo el día, si es necesario, a discutir este Código Penal. No sé si se podrá aprobar el mismo jueves, pero avancemos para por último ya entrar, espero, al último cuarto intermedio, darle los últimos toques y que este Congreso se vaya también dejando el legado de este código largamente discutido, largamente esperado, que nos ordene, sobre todo en materia de seguridad ciudadana. Es importantísimo tener un buen Código Penal. ¿Cuál es su consideración, congresista, ya a estas alturas, un poquito pasada la tormenta o la mayor parte de la tormenta, o lo más crudo de la tormenta, con respecto a las reformas electorales que se aprobaron? Se le ha dado con palo por un lado, por el otro. Lo cierto es que también la responsabilidad de la presidencia en ese caso muchas veces es limitada. Acá tienes unas reformas que provienen sobre todo de la Comisión de Constitución, pero por el otro lado usted no las pudo parar de alguna forma, si es que, hablando de Frankenstein, parece que lo que se aprobó finalmente fue una reforma electoral medio Frankenstein. Bueno, recordarás, Enrique, y tú me entrevistaste inclusive para la revista Caretas, el compromiso de la nueva bancada, y era un pedido a gritos que se nos hacía, pero aprobar las leyes electorales. Aprobar la reforma, y otra cosa aprobar cualquier reforma. Lo que pasa es que tú apruebas las leyes que están en la Comisión de Constitución, que no necesariamente le van a gustar a nuestros amigos del Jurado Nacional o de diferentes entidades de la sociedad civil. Era lo que teníamos y se aprobó. Congresista, de su propio grupo político, su candidato terminó saliendo por una ley aprobada en ese paquete, así es. La movió el propio presidente de la Comisión de Constitución. Sí, la Comisión de Constitución ya tenía sobre un proyecto del congresista. Ya tenía el proyecto, y nosotros ese proyecto, recordarás, Enrique, lo aprobamos empezando el mes de octubre. O sea, nosotros entramos los últimos días de julio, como toda mesa directiva nueva, agosto, septiembre, el 6 de octubre ya estaba aprobado, ¿no? Y por una serie de razones un poquito extrañas, se presentó al Ejecutivo 2 semanas después, porque tenía una serie de errores el texto, y yo no puedo firmar una autógrafa con errores, ¿no? Estoy prohibido por hacerlo. Entonces se corrigió. La cuestión es que a fin de octubre ya estaba el tema en cancha del Ejecutivo. El Ejecutivo observa tomándose, y esto también es algo que complicó las cosas, y no voy a criticarlos, pero se demoró todo el plazo legal que tenía, y nos entrega la observación ya pues a mediados de noviembre, diciembre, ahí está el punto, y ahí viene el problema. La insistencia se da el último día del Congreso, el 15 de diciembre, ¿no? ¿Y por qué se fueron por la insistencia? Usted como presidente, digamos, tramita la demanda parlamentaria. Es que pero ¿por qué se van por la insistencia y no dicen, oigan, de repente sí, mejor aguantemos cuando un proyecto es observado por el Ejecutivo, regresa a la comisión donde se originó, que es en este caso la Comisión de Constitución. La comisión lo vuelve a discutir. Presidida por un hombre del gobierno. Del gobierno, además. Otárola. O sea, el gobierno estaba en contra, diciendo y no. El presidente de la comisión, que ha sido ministro de Trabajo, que ha sido presidente del Congreso, estaba a favor de que se insista, ¿no? Entonces, al final, me entregan la insistencia. Yo no me puedo poner debajo de la silla la insistencia y la dejo ahí. Hay que discutirla. Y hay que votar. Y pasa al Pleno. Obviamente tiene que pasar al Pleno, porque ya es una contradicción ejecutivo-legislativo que se tiene que resolver. Con la situación ya, digamos,
que conocemos, ¿qué cosa es lo que se podría hacer en adelante? En adelante el próximo Congreso puede, digamos, no puede, yo creo que debe ser algo más orgánico. Este Congreso ha hecho el esfuerzo de hacer reformas, pero me parece que ha ido pues a cuentagotas, ¿no? Yo creo que todo tiene que mirarse orgánicamente. Y ha hecho reformas importantes, ¿no? Lo del voto golondrino, que ha permitido que ahora las personas puedan ir a votar a un lugar más cercano. Claro, pero ¿qué es esa sensación de que... O la curul vacía, ¿no? Que es un castigo a la bancada que llega alguien que está comprometido. Esa sensación de que las propuestas de los organismos electorales no fueron recogidas, de un lado, pero por otro lado, además... Algunas sí, otras exacto, no, ¿no? Pero cuando uno habla con los partidos, ellos también tienen su argumentación, ¿no? O sea, se refieren a excesos draconianos de los organismos electorales, no a me queda la menor duda. Tiene que haber un debate, y yo lo sufro como dirigente de mi partido político. Más profundo. Hay una excesiva tramitología. Estamos en el país de los trámites. Y la tramitología que hay en estos momentos, para los partidos nacionales sobre todo, no tanto para los movimientos regionales, ¿no? Para los partidos nacionales es agobiante, es agobiante a nivel regional y más duro. Y las sanciones y todo es draconiano. Entonces, se trata, claro, hay que tener ciertas medidas, ciertas reglas para los partidos políticos, pero tiene que haber la suficiente flexibilidad, porque finalmente un partido político refleja una visión del país, una visión del Estado, una visión doctrinaria, qué sé yo, pero si tú lo encasillas, entonces ahí tenemos problemas. Yo en lo personal, por ejemplo, estoy en contra de lo que significan cupos para nada. Eso de darle su espacio a la mujer es algo que los partidos tienen que hacerlo, no porque te ponen un cupo, o darle el espacio a los jóvenes, es lo que el partido tiene que hacer. Yo cuando postulé a la Municipalidad de Lima, por ejemplo, sin que me obligara la ley, hice una distribución de candidatos a regidores intercalando mujeres con hombres, porque consideré que era lo que tenía que hacer nuestro partido en esa ocasión. Pero cuando ya le pones reglas, tienes que hacer esto, generas unas dificultades espantosas. Cuénteme una reflexión ya en torno a lo que vamos a vivir en los próximos años. Usted representó, digamos, la primera presidencia en este Congreso que era ocupada por manos de la oposición. En su momento se habló, ¿no? Se temió mucho, ¿no? En términos de gobernabilidad, qué cosa podía significar esto. Y por supuesto, bueno, ya vemos que a pesar de estos problemas de los que estamos hablando, pues no representó una amenaza a la estabilidad y a lo que debe ser el diálogo entre poderes del Estado. Ya, digamos, como conocedor del tejimaneje parlamentario, ¿qué impresión le provoca la situación que se va a vivir en el próximo Congreso? ¿Qué cosa es lo que se debería buscar en términos de poder político para que la cosa más o menos pues llegue de un lado pues a una democracia necesaria y de otro lado esta amenaza autoritaria, ¿no?, que muchos quieren ver sea conjugada? Claro. Independientemente de que llegue al Ejecutivo. Yo no veo amenazas autoritarias cuando las autoridades nacen del voto popular, ¿no? Lo que hagan después ya es su responsabilidad, obviamente, ¿no? Claro, dicen, lo mejor es un equilibrio de poderes. Por lo tanto, tener a Pedro Pablo Kuczynski en el Palacio de Gobierno y al Fujimorismo en el Palacio Legislativo. También es relativo porque tiene su pro, porque habría pues dos opciones distintas en los dos poderes del Estado más importantes, pero también tendrías la parte negativa para analizar todo el panorama. Es que Pedro Pablo pues no tendría un Congreso que lo apoye en sus decisiones de gobierno, y hay algunos que señalan, con razón también, que habría un problema ahí de gobernabilidad, podría haber. Tampoco creo en ese fantasma, ¿no? Porque yo creo que finalmente las partes se pueden poner de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si gana la candidata Keiko Fujimori? Tampoco creo yo que vaya a ser el fin del mundo. Primero, que nace la decisión del pueblo, que le dio 71 vacantes a curules al Fujimorismo, es decisión popular que hay que respetar. Lo importante es que quien con una curiosa cifra repartidora, ¿no? Con una cifra repartidora que también se tiene que revisar. Ha llegado a sus límites, probablemente. Sí, yo creo que ese es un tema que se tiene que revisar, porque a nosotros nos ha costado la cifra repartidora también, como a otros partidos, ¿no? Claro. En fin, es un tema que ya lo trasladaremos al próximo Congreso, pero sí me parece que tiene que vigilarlo. El tema es que quien maneje el Congreso, sea oficialista o sea de oposición, tenga la conciencia de que está manejando un poder del Estado y que esa mesa directiva, ese presidente del Congreso, preside un poder del Estado que tiene que hacer control político y fiscalización del otro poder del Estado. Entonces, yo he conocido casos de presidentes del Congreso que han sido del mismo partido y que han sabido poner los límites con mucha claridad, ¿no? Colaborar con el gobierno no significa el chicheñó. Claro. Colaborar con el gobierno quiere decir, oiga, esto no procede. Aquí el tal sector, tal funcionario, tal ministro está actuando de una manera irregular, dolosa, y hay que sancionar. Entonces, mucho depende de quién esté.
porque también puede haber un opositor que al final se aconchave con el oficial, con el que está en el Palacio de Gobierno, y tenemos la misma situación, ¿no? Ahora, la experiencia mía, ¿cuál ha sido? Siendo una mesa nacida de la oposición, creo yo que hemos colaborado bastante con la gobernabilidad del país y con el propio gobierno, ¿no? Una de las leyes, por ejemplo, que vamos a discutir es pedida por el Ministerio de Educación, por el Presidente de la República, por el oficialismo, que es la ley de los institutos superiores. A continuación de la ley del Código Penal vamos a introducir, de repente el jueves mismo, empezamos también a discutir la ley de institutos superiores. Las reuniones que hemos tenido en el Palacio Legislativo con el primer ministro, cuando había estos rumores, creo yo, infundados, de golpe de Estado, de tanques que están saliendo por las calles, pero había que dar una tranquilidad ante estos rumores que, repito, pueden ser infundados, pero finalmente te generan una preocupación política, y hemos estado juntos, y hemos salido juntos a garantizar que en el país hay democracia, hay institucionalidad, hay gobernabilidad. Entonces, no hemos sido un atentado contra la gobernabilidad siendo mesa de oposición, más bien creo que ha contribuido un poco a desflemar las cosas porque la situación que se venía viviendo era de verdad agobiante, ¿no? Entonces hemos contribuido, creo yo, manteniendo la independencia del Congreso de la República desde una óptica de la oposición, hemos contribuido a la gobernabilidad del país.